Él hará lo que promete. Estudiando el libro de Jonás, personaje histórico y pintoresco que en la Biblia se destaca como uno de los grandes héroes. En este presente siglo son bien pocos los que se equivocan sobre la naturaleza de este libro y que preguntan si realmente Jonás estuvo 3 días en el vientre de un pez. El libro de Jonás es una narración cuyo héroe es un profeta del reino del norte, del cual solo se recuerda el nombre, junto con una promesa de misericordia de Dios en Primera de Reyes 14:25. Pero su autor mereció haber sido profeta, puesto que enfatizó aquí con mucha claridad algunas verdades que olvidaban los de su tiempo. Esta narración graciosa critica no solo a los idólatras o a los impíos, sino a los mismos judíos piadosos que, encerrados en su nacionalismo, olvidan fácilmente que Dios es el Dios de todos los hombres. La historia de Jonás se hizo inmediatamente popular y Jesús la mencionará. La conversión de los ninivitas en Lucas 11:30 y también la comparación con los 3 días que pasó Jonás en el pez. Véalo esto en Mateo 12:40. Así dice la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaban a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y nos pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tiene y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él lo había declarado. Y le dijeron:
¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Lo que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré los que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Caminó de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicios, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive,
y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicios y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicios hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perezcamos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepiente del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quite la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de sus malestares. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios reparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enoja por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que es espacio de una noche, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre sus manos derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Entonces Jonás pensó y vino a él el pensamiento de que Yahvé manda en todo. Jonás se niega a obedecer el llamado de Yahvé, posiblemente porque no se siente
responsable de la salvación de esos moros ninivitas. Está durmiendo mientras los marineros paganos bien simpáticos tratan de salvar el barco, lo cual no es obra religiosa, pero también interesa al piadoso Jonás. Se alegra de pensar en el castigo de Dios que va a caer sobre los paganos de Nínive. Se queja de la misericordia de Yahvé con los ninivitas porque su propia reputación va a sufrir con ellos. Dios dirige al mundo con visión muy amplia y generosa. Por ser creador de todo, se siente responsable de todo y quiere salvar a hombres y animales sin mirar la raza o la religión. Jonás no ama a los paganos y si Dios los salva, él no está dispuesto a pagar el pacto. Pero esa pequeñez es digna de un creyente muy mediocre. No deben ocultarnos un escándalo del que parecería que Dios tiene la culpa. ¿Cómo se entiende que Dios salva a todos los hombres si al mismo tiempo repite a lo largo de toda la Biblia que el único elegido es Israel, que Jesús solo tiene palabra de vida y que no podemos ser salvados sin el bautismo? ¿Acaso tiene Dios dos maneras de hablar? ¿O bien debemos creer que la salvación cristiana es una entre todas las que Dios ha dado a los pueblos de diferentes culturas y religiones? Unos de los primeros que se preguntaron al respecto, el filósofo y mártir San Justino, pensó que ya antes de Jesús el verbo de Dios estuvo en el mundo como una semilla de verdad y que iluminó a los sabios de todas las religiones. San Agustín, por el contrario, tomó al pie de la letra, véalo en Marcos 16:16, el que no crea será condenado. Por ende, se vio obligado a demostrar que todo lo que vemos de bueno en los no cristianos es fruto de un orgullo secreto. En ello no hay sino virtudes humanas, es decir, una perfección aparente que no tiene valor a los ojos de Dios. Esta solución radical fogueaba el entusiasmo de los bautizados y la iglesia no demoró en adoptarla. Hay que decir que la iglesia ya se había sentado en el trono de gloria que a Cristo, su esposo, le correspondía. Siendo él el único Salvador, ella se daba como la intermediaria que ninguno podía ignorar sin condenarse para siempre. Era verdad que el misterio de la iglesia abrazaba la humanidad entera, pero se estaban confundiendo dos cuestiones. ¿Es la iglesia necesaria para la salvación de la historia humana? Y aquella otra, ¿no hay acaso salvación para aquellos que no se ubican dentro de la estructura eclesial? Así fue como la iglesia de Occidente se encastilló en la posición de San Agustín
y la apuntó con la doctrina del pecado original de la que él había trazado las grandes líneas. Véalo en Génesis 3 y en Romanos 5:12. Se sostenía imperturbablemente que debido al pecado de Adán, todos los hombres se condenaban al infierno, excepto aquellos que fueran bautizados o que al menos manifestaran el deseo de hacerlo, y esto se dijo y se predicó hasta una época muy reciente. Fue solo en la primera mitad del siglo XX, especialmente con el Concilio Vaticano II, que este muro se cayó oficialmente. Durante los 3 siglos anteriores, esa condena sin apelación de todas las religiones y de gran mayoría de los hombres que no entraron en el movimiento cristiano había escandalizado a innumerables espíritus abiertos, dando así paso al ateísmo occidental, pero la iglesia, o mejor, las iglesias, seguían inmutables. No hay pues que extrañarse de que apenas se reconoció que la voluntad de Dios era salvar a todos los hombres, y esto no solo es teoría, a saber que Dios quiere salvar a todos los hombres con la condición de que crean y se hagan católicos romanos. La masa de los cristianos haya comenzado a desestimar su fe. No se la negaba. Se pensaba que tal vez era mejor, pero que todas las religiones tenían el mismo valor. Bien pronto se llegó a pensar que en este terreno no hay camino que se imponga y que cada uno se salva como puede, si es que aún se puede hablar de salvarse o ser salvado. Los creyentes de hoy no pueden asimilar en algunos años, ni siquiera en el transcurso de un siglo, un viraje de tal magnitud, y sin duda seremos incapaces antes de mucho tiempo de entender a la vez cómo Dios ama y salva a todos los hombres, y cómo el llamado a la fe que te hemos recibido es una gracia única. Debemos escuchar lo que Dios dice al profeta Jonás, pero no por eso olvidaremos que Jesús es mucho más que cualquier Jonás o Salomón. Véalo en Mateo 12:41. Más que cualquier sabio o profeta de oriente o de occidente. Ninguno fuera de él ha recibido el nombre divino, sin el cual la humanidad no se salvará. En Hechos 4:12 se puede ver y manifestar. De manera que solamente la salvación viene a través de Jesús, que es Dios, es el Señor de señores, y es Dios antes, y estuvo con Dios y está con Dios. La salvación de todos los hijos amados de Dios Padre Creador viene a través de Jesucristo, que es su Hijo y da su vida por nosotros a precio de sangre en la cruz. Y qué muerte. Y Dios permite que, pudiendo Él salvarse, acepta la salvación de la humanidad y de aquellos que decidan salvarse. De manera que todo aquel que crea en Jesús será salvo, y será salva su casa. De una garantía que aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador,
seremos salvos. En el caso de Jonás, ayer, hoy, siempre, Dios Padre habla a través de su palabra a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestra familia, a nuestra ciudad, a nuestro ambiente, a nuestra comunidad, a toda la humanidad. Porque ayer un Jonás existió y se sintió que Dios debía castigar a aquellos incircuncisos, malcriados y rebeldes que se olvidaron de cumplir las leyes divinas. Mas, sin embargo, Dios, al ver que ellos se arrepintieron, oraron, hicieron silicio y sacrificio en comunión y ayunaron, pidieron perdón y decidieron oír y obedecer, Dios permite que su furia, su furor baje y no lo castiga. Y Jonás se siente mal porque quería que mandaran fuego sobre esa tierra, sobre esa gente, porque Jonás olvidó lo que Jesús nunca olvida, que es un Padre misericordioso, porque es Él mismo. Y la misericordia de Dios está con cada uno de nosotros. No importa la raza, ni el color de la piel, no importa las veces que hayamos caído, no importa las veces que hayamos pecado, ni el color de nuestro pecado. Él lo hace blanco como la nieve, de una manera que 3 días en el vientre de un pez no fue suficiente para que Jonás pudiera entender que Dios tuvo misericordia con él en ese vientre y lo salvó, porque él adentro del vientre oró y se arrepintió de haberle salido huyendo a la misión. Más sin embargo, va al pueblo, le dicen que predique, que se va a destruir, porque Dios siempre manda un aviso antes de darnos una corrección. Siempre nos advierte para que volvamos al camino correcto. Y Dios le envía a él a cumplir con esa misión, mas él espera que Dios lo castigue, pero se olvida que Dios lo salvó y lo sacó del vientre del pez. Muy bien pudo haberlo dejado. Su misericordia de Dios fue tan grande que habiendo expuesto a tantos hombres en ese barco para que murieran, incluyéndolo a él mismo, permite el Dios Padre que la misericordia se derrame y venga a la vida y le da una oportunidad de seguir su misión como profeta y de avisar. De manera que es uno de los profetas cobardes que se considera así porque no tiene una fe que real del bendito Dios divino que hoy, ayer, hoy, siempre tiene misericordia con su pueblo y con aquel que se vuelve a él y se arrepiente de su pecado y humildemente pide perdón. Te invito a elegir la Biblia de tu preferencia y a estudiar el libro de Jonás. Es corto, es su historia y en él hay un gran aprendizaje, porque Jonás somos cualquiera de nosotros que muchas veces egoísta o envidiosamente no creemos que la bendición es para aquel malo. Aquel malo que se arrepiente también merece la bendición, porque somos todos hijos de Dios y un padre, una madre quiere a todos sus hijos por igual, aún sabiendo que hay una oveja negra en la familia. Él trata de corregirlo para que no se pierda, más tenga la oportunidad de ser igual que los otros o de obedecerle. Gracias por compartir la palabra con nosotros y te invitamos a que descubra en tu corazón cuando lea la palabra de Dios, qué dice Dios para ti. Jonás estuvo en el Antiguo Testamento, pero Jonás puede estar ahora y va a estar después en el corazón de cualquiera de nosotros. Evitemos ser el Jonás que no aceptó la misericordia de Dios, que no la reconoció y que pensó que Dios debía ser un Dios malo y castigador.
Dios no es malo, Dios no manda castigo. Dios corrige a sus hijos para que vayan por el camino correcto. Y es tan bondadoso que le advierte y le deja saber antes de mandarle la lección de que se están equivocando.